hablamos del institucionalmente. contador Ricardo Lombardo. ¿Qué tal, contador? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Por ahí? ¿Por dónde? Por ahí. Sí, yo lo veo el estadio atrás. Entonces, me parece que está en la Sí, Olímpica. sí, creo que estoy en la América, al lado de la América. Pero, pero ¿es verdad eso? Es un efecto, es un efecto. Claro, es una foto, una No, gigantografía. esto es una gigantografía. Bien, bien, bien. Yo estoy en el estadio. Pero ahí está, eso quería saber. Sí, estoy en el Claro. estadio. Sí. Bien. ¿Cómo está el estadio? ¿Cómo está? ¿Es verdad que vamos a hacer el Mundial de 2030? Y bueno, estamos en el bolillero. Sí, ¿no? Puede ser como puede no ser. Estamos en condiciones de organizar aquí una sede del Mundial. Sí, ¿no? Hay mucho que hacer, pero bueno, estamos en condiciones de hacerlo. Yo soy muy optimista, pero bueno, estas cosas a veces no dependen de la voluntad ni de las posibilidades, sino que hay una cantidad de temas políticos internacionales que hay que evaluar y que son los que en definitiva arrojan los resultados. Bien. Sí, va más allá de los deberes que haga uno, ¿no? Lo que nos convocaba hoy es esta aparición, esta irrupción de un nuevo libro vinculado fundamentalmente a la gesta de Uruguay del año 1924. Yo siempre supuse que las personas llega un momento en su vida que tienen tanta actividad que no tienen tiempo para escribir y de repente sorprende con la aparición de un libro como este del contador Lombardo. ¿Cómo es eso, contador? Bueno, no olvidemos que tuvimos pandemia. Y Claro. la pandemia... Sí, tal cual. Despuntó el vicio. Tal cual. No, este es un tema, en realidad es un tema que yo llevo analizando hace años, hace unos cuantos años. Aun cuando estaba dedicado a otros menesteres, este era uno de mis hobbies, de mis puntos de distracción, digamos. Porque mi padre, que como ustedes saben fue un periodista deportivo, pero además fue dirigente de fútbol durante muchísimos años, había escrito un libro en el año 93 sobre toda la gesta de la década dorada, o sea, el fútbol en la década del 20, del 30, que fue lo mejor que le ocurrió a Uruguay en materia futbolística en toda la historia. Y yo me apasioné con el tema, realmente me sorprendí de lo que había ocurrido allí. Y a partir de ese momento me empecé a preguntar por qué había pasado. Más allá de la épica deportiva, me parecía muy importante tratar de entender el fenómeno, por qué se había producido esa cosa tan milagrosa de que los representantes de un país, de un pequeño país perdido en el medio de América Latina, fueran a Europa y se consagraran campeones, le ganaran a todos y fueran potencia mundial a partir de ese momento. Y bueno, y esas reflexiones son las que están en el libro, en este libro. Es decir, ¿por qué fue que ocurrió? ¿Cuáles fueron los hechos que desencadenaron esto? Hay varias vertientes, ¿verdad? Sí. Una de las vertientes es que enseñaron a jugar al fútbol de una manera distinta. Ondino Viera, que ustedes saben que fue un extraordinario entrenador, uno de los más brillantes que tuvo el Uruguay, sostuvo que el fútbol moderno empezó en ese momento. Ajá. Y si uno se pone a analizar las cosas que inventaron estos campeones del 24, se da cuenta que con pocas variantes, a pesar de que transcurrieron 98 años, son las mismas cosas que el fútbol sigue jugando hoy. Ahí se inventó la posición del número 9. Hoy tenemos a Suárez, Cavani, tenemos a Cristiano Ronaldo, tenemos todos estos fenómenos mundiales que juegan de 9. Bueno, esa posición antes no existía en el fútbol, la inventó Petrone. Ajá. El líbero lo inventó Nasasi en un partido que jugaron en Vigo.
la táctica esa del 4-3-3 que hoy se juega habitualmente, o los punteros, lo inventaron ellos en esa gira por España previa al 24. Entonces, uno se da cuenta que... Y esto que estoy diciendo, sí, no es que yo lo deduje por una inspiración divina. Leí mucho material, sobre todo de autores europeos, de futbolistas o analistas europeos, y que dicen eso, que Uruguay fue, como algunos dicen, si Inglaterra fue la madre del fútbol, Uruguay fue el padre. Uh-huh. Y esa vertiente, bueno, es una de las vertientes que analizamos en el libro. Otra vertiente es, sí, no sé si... No, lo que estaba pensando, que los ingleses inventaron el fútbol es una máxima aceptada por el mundo. Deberíamos saber si esta otra de que los uruguayos inventaron el fútbol moderno o el papá del fútbol también puede llegar algún día a ser una máxima aceptada por el resto del mundo. Bueno, no sé si el resto del mundo, porque a esta altura de los acontecimientos los fanatismos son muy fuertes, pero sí autores muy importantes, analistas de la historia del fútbol. Por ejemplo, Martí Perarnau, que es un estudioso, un periodista catalán, estudioso que Pep Guardiola se pasa nombrándolo. Dice algo como esto. Valdano dijo algo parecido a esto. Es decir, esto no es un invento nuestro, lo dicen los que saben. Pelé en algún momento dijo algo muy parecido a esto. Pero este libro no se agota en eso, en eso tan fuerte que fue el cambio. Fíjense que fue tan fuerte el cambio que tuvieron que cambiar las reglas de juego. Ajá. Un año después tuvieron que cambiar la regla de juego y cambiar la ley del offside porque de esa forma a los uruguayos no había forma de ganar. Uh-huh. Pero no se agota, decía, el tema en lo estrictamente deportivo, sino que para mí hay algunos temas de la historia universal y de la historia nacional que llevaron a que ocurriera esto. Algunos de los temas de la historia universal son que Uruguay llegó a una Europa entre guerras muy conflictuada. Llegó a España y hacía unos meses el general Primo Antonio de Miguel Primo Antonio de Rivera había dado un golpe de Estado. Hitler estaba escribiendo Mi lucha en la cárcel de Landsberg. Mussolini estaba en Italia levantando al fascismo. Hacía 3 meses que había muerto Lenin y en la Unión Soviética se había desatado la sucesión que después arrasó Stalin. El imperio austrohúngaro se había deteriorado, se había destruido, se había caído como un castillo de naipes. Alemania estaba destruida. Y en ese mundo que llega a Uruguay, este grupo de uruguayos proviene de un país que por primera vez en su historia había vivido 20 años en paz y con mucha prosperidad. El Uruguay en ese momento era uno de los países con Producto Bruto Interno más altos del mundo. Éramos más ricos que Italia y que España. ¿Y que Suiza? No, que Suiza no sé. Francamente no sé. Pero el Producto Bruto Interno era más alto que el de Italia y el de España. Y hacía 20 años que estábamos en paz. Fíjese que durante todo el siglo XIX no hubo una década del siglo que no hubiera una revolución, una montonera, un levantamiento, un estado de sitio, la muerte de un presidente. El estado natural del país era la guerra. Y a partir de 1904, que fue la última revolución, a partir de la paz de 1904, un país próspero, ya la tierra había dejado el color
rojo, purpúreo, como decía William Hudson, teñida de sangre, sino que ya los pastos florecían, ya los pastos eran verdes, el país estaba, los niños comían bien, crecían bien comidos, tenían, se habían podido ocupar en oficios, y tenían tiempo para jugar al fútbol y para desarrollar toda una técnica extraordinaria. Y en ese momento, el Uruguay se transforma. Deja de ser el país de los orientales que se habían enfrentado, los orientales que habían surgido con Artigas y que se habían enfrentado todos esos años, todas esas décadas por los caudillismos, por las rencillas internas, y se había llenado de inmigrantes. En 1825 en el Uruguay había 70.000 habitantes en el territorio uruguayo. En el año 1900 había 1 millón. Quiere decir que se había llenado de un contenido totalmente distinto al que daban los bravíos orientales. Eran los inmigrantes que venían con gran sacrificio, con gran esfuerzo, le daban un aspecto cosmopolita al Uruguay, una tónica de tolerancia, que le daban mucha sacrificio, habían dejado atrás sus guerras, sus familias, y habían creado un estereotipo que pasó a llamarse el uruguayo. Antes éramos los orientales, en el siglo XIX éramos los orientales. Y a partir del principio del siglo XX empezamos a ser los uruguayos. Y los uruguayos no por el cambio de nombre, sino porque teníamos el contenido no ya de los orientales ni de los descendientes de los indígenas que quedaron en el ADN, sino fundamentalmente por el peso y la fuerza que tenían los inmigrantes, los italianos, los españoles, los vasco-franceses, los libaneses, los judíos, los alemanes, los ingleses. Todos esos vinieron con una fuerza que creó un estereotipo nuevo. Y ese estereotipo nuevo aprendió a jugar al fútbol como nadie y fue lo que produjo este milagro deportivo como fue el triunfo del 24, pero también siguió de largo y arrasó y ganó 4 campeonatos mundiales. Ayer hablábamos con Sergio de esta charla y me decía, entre otras cosas, que él leyó los 2 libros, el de tu papá y el tuyo, y me decía, sería bueno que contara exactamente cuáles son las diferencias entre uno y otro. Bueno, son esas, exactamente. El libro de mi padre es el relato de la épica. Ajá. Y el tuyo, contextualización. Es el contenido, es la razón por la cual ocurrió eso. Bien. Y lo quise hacer así, como una continuidad, porque me parece muy, muy lindo poder tomar lo que escribió mi padre y tratar de darle la interpretación para llegar a un fenómeno muy fuerte, como fue el que se produjo en esos años. Ricardo, Daniela te quiere hacer una preguntita. ¿Qué tal, Ricardo? No, quería pensar un poco más en la contextualización en Uruguay, que tiene que ver con que viene una sensibilidad por los años 20, que tiene que ver con el interés en los cuidados del cuerpo, la sensibilidad lúdica. Empieza también el tiempo libre. El tiempo libre al principio era para determinados sectores sociales, pero después de la ley de 8 horas, de la semana inglesa, empieza a haber tiempo libre para los trabajadores también. Pero el deporte viene con una cuestión civilizatoria. Había que terminar con algunas prácticas que eran consideradas bárbaras y por eso el deporte empieza a ser civilizatorio en las escuelas, en los clubes, se diseñan plazas, parques, y esa sensibilidad que termina con la sensibilidad bárbara también termina con las riñas de gallo, también termina con las corridas de toro, con el tiro de la paloma, terminan con algunas prácticas que no se consideran civilizatorias. Y lo que hace también estos torneos sudamericanos, hasta los mundiales, hacen que los uruguayos se pongan una camiseta. Al salir a estar en el exterior, hablan de la identidad. Y por eso el tema de la identidad también uruguaya, que cambia. Cambia también por todas unas prácticas, por discursos, por el lugar de encuentro social, por el lugar de trabajar la identidad. Me parece que eso tiene que ver con ese nuevo protagonismo de las masas,
de otras clases sociales que están en escena también. Y que por ejemplo una gran irrupción del carnaval. La retirada del carnaval del 27 de los Patos Cabreros es la primera que une al fútbol también con carnaval, ¿no? Y eso marca una identidad que trasciende hasta hoy, una línea de larga duración que trasciende más allá del fútbol, sino que tiene que ver con el deporte, la vida cotidiana, las clases sociales, el sentimiento de lo popular y a partir de ahí, bueno, las demás lecturas. Es exactamente así. Hay que ver que a mediados del siglo XIX la gran mayoría de la población era analfabeta. Inclusive buena parte de los inmigrantes eran analfabetos. Y a partir de la reforma vareliana y a partir de la aparición de los diarios de masa, El Día en primer lugar, pero después empezaron a aparecer otros diarios, la población se fue civilizando y fue teniendo una capacidad ciudadana muy superior a la que hubo en otros lados. Eso permitió que se fuera generando ese nuevo estereotipo que es el uruguayo, que es lo que llamamos el uruguayo, que inclusive tiene manifestaciones culturales, como tú decías, pero también se arraiga en algunas cosas muy fuertes que están hechas expresamente para manifestar esa identidad. Por ejemplo, en ese momento, en esos años, en el año 1925 se inaugura el Palacio Legislativo. En 1930 se hace el Estadio Centenario. Después se hace el Obelisco de los Constituyentes, el monumento a los últimos, la RAM. Es decir, hay una intención de crear esa identidad nacional. Y una de las cosas más maravillosas que tiene esta gesta que tuvieron los Olímpicos del 24 es que es la primera manifestación de un grupo de uruguayos que se lanza al mundo y que le ganan a todos y que se transforman en potencia en el deporte más popular. Y hay una cosa que seguramente Sergio no leyó del libro, Fernando. Sí. Y es que una de las cosas que yo más destaco de todo esto no fue tanto, por supuesto que la gesta épica hubo que mencionarla, sino lo que pasó alrededor. Y una de las cosas más importantes que pasaron alrededor fue, a mi modo de ver, cuando volvieron. Ustedes saben que la final fue el 9 de junio de 1924, que le ganaron a Suiza. Y recién pudieron volver el 31 de julio, porque los Juegos Olímpicos se inauguraron el 5 de julio recién. Y bueno, después tuvieron el viaje. Cuando ellos llegaron, el 31 de julio, el Uruguay en ese momento tenía 1,5 millones de habitantes. Los relatos, las fotografías, las emociones que uno recoge de las lecturas de los libros, demuestran que estaba todo el Uruguay recibiéndolos. Si uno ve las fotos, 18 de julio estaba totalmente llena, el puerto totalmente repleto, la estación Artigas llena de gente que había venido del interior en ferrocarril. ¿Y saben qué? Es la primera manifestación en la historia donde los uruguayos aparecemos todos unidos, sin importancia de partidos políticos, de razas, de religión, de nada. Por eso ese capítulo, claro, nosotros lo titulamos El Día de la Uruguayidad. Me dice... No, perdón, sí. Perdón. Sí, no, me dice Sergio que Francia, la AUF, la Embajada de Francia, qué sé yo, están en negociaciones para hacer un... En el 24, en el 2024, un cuadrangular. Exacto. Suiza, Antes de Francia, Argentina y Uruguay. Antes de los Juegos Olímpicos, ¿es así? Esa es una iniciativa que ha tomado la Asociación Uruguaya de Fútbol, que ha recogido la Secretaría Nacional de Deportes y que inclusive en el día del lanzamiento del libro le anunciaron. Ajá.
como intención y está ya planteada a la FIFA. Bien. Eso sería extraordinario, sería una cosa muy, muy, muy significativa, porque serían 100 años de la primera gran conquista y de la primera gran manifestación de lo que es la uruguayidad en el mundo. Bien. Ricardo, ¿en todas las librerías este libro? Sí, en todas las librerías. Bien. En todas las librerías. Bien. Bueno, te agradezco mucho, daría para hablar horas sobre todo lo que se desprende de un acontecimiento como de una ese, generación ¿no? que fue ganadora. Como decía extremadamente Daniela recién, ganadora. el tema social, el tema político, el tema deportivo, el tema de todos lados. Gracias por estos minutos, Ricardo. Un abrazo grande, mucha suerte. Ah, pará. Jorge quería decir algo, ¿no? Exactamente, Jorge me había pedido encarecidamente que cuando estuviera cerrando la nota quería acotarte algo que no tiene nada que ver, creo que ni con el libro ni con el programa. Capaz que te va a hacer alguna invitación, no sé, Jorge, te está escuchando el contador Lombardo. Es un peligro, cuando haces esa aclaración... Es un peligro, pero bueno, agarrate de la mesa. Ya nos habíamos saludado con Ricardo a través de Zoom. Hay una tendencia generalizada, creo que por ignorancia, de decir que las redes son malas, las redes sociales son malas. Es maldad pura, que es esto, que lo otro. Yo tengo mi reserva con Twitter, pero con las otras redes sociales abuso de ellas. Y yo conocí al papá de Ricardo. Con Ricardo nos cruzamos varias veces en la vida. Nos cruzamos, no hablamos. Nos cruzamos varias veces en la vida. Un hombre que puede hablar de fútbol, escribir sobre la historia del fútbol, heredando eso que legó su padre, y al mismo tiempo ser un dirigente político. No es una persona que está al margen. A mí, honestamente, en esta nota, todo lo que quería decir se me olvidó, cuando un hombre que viene del vallismo, habla de la unidad nacional, porque no hablaste de Uruguay dividido. La identidad nacional. La identidad nacional, no, porque el fútbol es unidad nacional. A eso me refiero. ¿No es? El fútbol es unidad nacional. Yo que he vivido muchos años fuera del país, sabemos perfectamente los que estamos afuera que el fútbol es identidad nacional. Ahí nadie se sienta y yo soy de tal partido, yo soy de otro. Es decir, no hay nada que nos una más que eso. No sé. Y yo he visto llorar cantando el himno a distintas tendencias porque nos conocemos. Pero yo quería decir otra cosa que es importante, que es importante para mí. Ricardo Lombardo se retiró de la política. Sí. Hago una aclaración, que con Ricardo nos hicimos amigos en Facebook. Ahí donde, digamos, Ricardo tiene yo te conocía a vos de tu trayectoria política previa. Yo era estudiante de Ciencias Económicas y vos ya eras un personaje político. Bueno, está bien, muchas gracias. Pero con Ricardo Lombardo hay un periodista también, que es lo que quería decir. El padre, que fue uno de los periodistas más brillantes, yo tuve el honor de conocerlo y admirarlo, porque yo lo admiraba. Mi relación con Defensor tiene mucho que ver con el papá de Ricardo. Mucho que ver. En una conversación que yo no sé si te lo había contado, pero me marcó para toda mi vida. Yo fui periodista deportivo toda la vida. Era imposible ignorar a los grandes periodistas deportivos del Uruguay, entre ellos tu papá. Pero al margen de eso, quería pensar de si la política había terminado con Ricardo Lombardo. O sea, si Ricardo Lombardo y la política habían roto sus relaciones y ahora un abuelo feliz, con su familia, disfrutando. Pero tuviste una incidencia importante en la política. Mirá, soy un abuelo feliz, pero no me siento... hay gente que cree que decir abuelo es decir veterano. Yo viví una vida política. Esa vida política se terminó, ya es otra vida. Ahora estoy viviendo otra vida y espero seguir viviendo otras vidas. Pero la vida política activa, porque obviamente uno nunca deja de analizar estos temas y de interesarse por esos temas, se terminó. Yo me alejé del Partido Colorado y tomé la decisión de dejar la actividad política por voluntad propia y por la convicción de que,
no existían las condiciones como para que en esta vida tuviera otra oportunidad de poder hacer las cosas que yo quería hacer. Entre ellas transformar el Partido Colorado, modernizarlo, ayornarlo, hacerlo un partido al estilo de Valle, de José Valle Ordóñez. Y bueno, entonces la vida me llevó por otros senderos. Te voy a decir dos cosas, ya que estás diciendo. Yo te conozco a vos desde la Facultad de Ciencias Económicas, cuando vos eras un personaje absolutamente carismático y absolutamente revolucionario y absolutamente líder de una cantidad de cosas. Pero yo, cuando entré a la facultad, yo a los 16 años empecé a trabajar como periodista. Así que mi vida es política, tuve una vida política, también tuve una vida periodística y también tuve una vida deportiva que no empieza ahora porque soy presidente de CAFO. Yo sé que vos vas a valorar esto que voy a decir, Jorge. A los 23 años, visto que me había dado cuenta que mis condiciones de coordinación no me permitían jugar al fútbol profesionalmente, porque digamos, me apasionaba el fútbol, pero jugaba en las ligas, jugaba en la liga universitaria, pero nunca me di cuenta yo mismo que no estaba en condiciones de coordinación de aspirar a jugar en el primero. Asumí como directivo del entonces Club Atlético Defensor. Y te voy a decir el año y vos te vas a dar cuenta por qué te voy a decir. Fue en el año 1976. Bueno, Fernando, tranquilo, estamos hablando dos defensoristas y los peñarolenses que nos escuchen. Los peñarolenses que nos escuchen. Pero Fernando, yo entiendo a Fernando, Ricardo. Perdón, Fernando, te voy a plantear lo siguiente. Sí. Hay lugar a una nueva conversación con el dirigente político y dirigente deportivo. Sí, en realidad son dos conversaciones. Una con el dirigente político y otro día con el hombre de fútbol. Por eso. No, pero déjalo redondear. Dejémoslo redondear porque sí. No, si no es una falta de respeto. No, ya con eso que me dijiste, Fernando, me cohibiste. Perdón, Ricardo. No, redondear en serio. No es fácil cohibirme a mí, pero bueno, pero me cohibiste. No, en serio. No, le decía a Jorge, en serio, que fue en el año 1976, que él sabe lo que eso significa. Más bien. Muchos sabemos lo que eso significa, por lo menos si hablamos de fútbol. Gracias, Ricardo. Un abrazo grande. Un abrazo para todos.